¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? En un día también como hoy, que es todo tan difícil y encima con mal tiempo. Bueno, venía a contaros un poco pues mi forma de trabajar y también un tema que yo creo que, que es recurrente en mis historias, que es el tema de la memoria y del recuerdo. Así que bueno, empezamos con ello. Y empiezo ya, perdiendo un poco el pudor, ¿no? Con esta foto, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos alguna foto parecida a esta, ¿no? Estas fotos escolares que luego nos avergonzamos toda la vida, ¿no? De las pintas que llevábamos. Y por lo menos en esta fotografía, o cuando yo me la hice siendo pequeño, había como una especie de jerarquía en la fotografía, es decir, en la primera fila y en el centro se ponían los líderes o lideresas, ¿no? de la clase, los que se le daban bien los deportes, eran mejores estudiantes o lo que fuese, y según te ibas yendo hacia atrás y hacia los extremos, eras casi como un cero a la izquierda, ¿no? Pues bueno, imaginaos, yo soy el del círculo, imaginaos los cero a la izquierda que era, ¿no? Se me daban mal todo, se me daban mal los deportes, era mal estudiante, no era ni el más gracioso, ni el más simpático, ni nada de esto, ¿no? Lo único en lo que más o menos podía destacar, y tampoco demasiado, era dibujando. Es cierto que había en mi colegio habían chavales que tenían un don especial para el dibujo, cosa que creo que yo nunca he tenido. Lo único que creo que por lo que me dedico a esto es porque sí que es cierto que tenía una pasión por lo que hacía mucho mayor que ese don que tenían esos otros compañeros más predispuestos al dibujo. Para mí, dibujar era lo más. Podía pasarme horas dibujando, para mí era como el centro de mi mundo, ¿no? Me encantaba todo lo que tuviese alguna relación con el dibujo. Me gustaba dibujar y me gustaba contar historias. Eran como mis dos pasiones. Yo creo que esas dos pasiones se unen primero en los dibujos animados. Yo, la verdad es que más que dibujante de cómics, pues como este señor, ¿no? que es Walt Disney, que de vez en cuando salía en los episodios que echaban por televisión y a mí me parecía como la mejor profesión del mundo, ¿no? Un tipo así como él, tan elegante y bien vestido y haciendo dibujos animados, ¿no? Para mí eso era como lo que quería, a lo que me quería dedicar de mayor, ¿no? Que podía contar historias y hacerlo con dibujos. Pero es cierto que para hacer animación o para el mundo del cine no es algo que esté al alcance de todo el mundo y más de un niño de clase media de los años 70, ¿no? Yo tenía un viejo proyector de estos que no sé si alguno de vosotros ha tenido alguna vez, que era bastante antidiluviano, ¿no? Y que necesitabas un papel especial, una especie de poliéster sobre el que dibujar para poder crear animaciones. Yo todos los papeles que probé, papel higiénico, papel folio, cualquier cosa de estas, se prendía fuego, ¿no? Así que yo creo que por decisión de mi madre, para que no le pegase fuego a la casa, decidí dejar la animación por otra forma de contar historias por medio de los dibujos, que es totalmente accesible a cualquier persona, ¿no? A cualquier niño como era yo en aquel momento, ¿no? Con unos simples rotuladores Carioca y unos folios podía hacer cómics, ¿no? Digamos que una de las grandezas del cómic, que también la comparte con la literatura, es que hace falta bien poco para poder hacer, la mejor obra de arte imaginable, ¿no? Cualquier persona con unos rotuladores o un niño con unos rotuladores puede hacer lo que quiera, no puede expresarse con total libertad. Yo crecí, como digo, siempre rodeado por imágenes, me encantaba todo lo que tuviese que ver con los dibujos. Y crecí, como muchos chavales de mi generación, con los cómics que había en aquel momento, ¿no? Pues desde los superhéroes, los cómics Bruguera, y el cómic franco-belga, ¿no? Asterix era también de mis favoritos. Pero quizás el que más me marcó fue Tintín, y en especial Los cigarros del faraón, que precisamente lo tenían en esta biblioteca desde la que hablamos, porque los Tintín la verdad es que eran álbumes un poco caros, ¿no? Y mis padres no estaban dispuestos a gastarse el dinero en comprarme estos tebeos, así que siempre que podía venía a la biblioteca a leer Tintín y Los cigarros del faraón. Y yo creo que es el tebeo que más veces he leído en mi vida. Y con él descubrí, en cierta manera, cómo es la lectura de un cómic, que en apariencia es la misma
que para leer cualquier novela. Es decir, empezamos por la primera página, por la primera viñeta de la página de la izquierda y acabamos por la última viñeta de la página de la derecha. Digamos que en eso un cómic se lee, como digo, como cualquier novela. Pero a diferencia de las novelas, en los cómics el lector siempre nos hace trampas, ¿no? Y siempre el ojo se va a lo que le llama la atención. Y que en esta doble página, por ejemplo, nos iríamos a esa viñeta grande, después pasaríamos a la de que Tintín huye, volveríamos a la primera viñeta, leeríamos un trozo, pasaríamos a la segunda, el ojo se iría para un lado. Yo creo que esa anarquía en la lectura es única del mundo del cómic. Es la única en el que el lector es capaz de ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo sin ningún problema, ni tan siquiera ni en la literatura ni en el cine somos capaces de hacer esto. Y por otro lado, algo que a mí me encantaba de pequeño y lo sigo haciendo de mayor, y es detenerme en una viñeta. A mí de pequeño me encantaba detenerme en esta viñeta que veis aquí, ¿no? Podía estar un buen rato mirando todos los detalles, ¿no? Podía vivir una aventura dentro de una única viñeta, ¿no? Yo creo que esa es otra de las cosas que hace también tan mágica, ¿no? La lectura de un cómic, que podemos también detener el tiempo y vivir dentro de una de esas viñetas. También como muchos de mi generación, somos de los que nos impactó una película que en aquel momento se llamaba La Guerra de las Galaxias. Yo cuando salí de ver esa película con mis padres, pues bueno, me parecía que era lo más maravilloso y lo más genial que jamás había dado la historia del cine. Y lo que quería era volver a verla, pero enseguida, ¿no? Pero sabía que mis padres no me iban a llevar al cine a ver la misma película el fin de semana siguiente. Estamos hablando además de una época en la que no existía, lógicamente, Internet, ni el DVD, ni tan siquiera el VHS. Así que la única forma que se me ocurrió de revivir eso que para mí había sido tan especial fue hacerme mi propio cómic. Entonces me encerré en mi habitación y me puse a dibujar esa historia. Y mientras el tiempo que estuve dibujando ese cómic sobre la Guerra de las Galaxias, estaba reviviendo eso que para mí había sido tan especial. Y también me di cuenta de que no tenía por qué ser fiel a lo que había visto, sino que podía inventarme la historia como más me gustase, incluso meterme como protagonista de la historia. En cierta manera, y como luego os contaré, sigue siendo un poco la motivación que me lleva, ¿no? Estas dos cosas son las que me siguen llevando a querer dibujar cómics. El tipo de cómic que yo hago se podría decir que está fuera de lo que es la industria habitual del cómic, ¿no? O lo que ha sido hasta ahora la industria habitual del cómic. Es decir, yo no trabajo para grandes editoriales tipo Marvel, DC o las grandes editoriales francesas, en el sentido de que suele ser, en muchos casos, una especie de encargo. Es decir, te dan un superhéroe, en el caso de las editoriales norteamericanas de cómics de superhéroes, te dan un superhéroe para que tú hagas una historia y digamos que tiene que ser al gusto de tu editor. O en el caso de muchas editoriales francesas, que también no es exactamente así, pero tienes que estar un poco siempre al gusto y en función de lo que quiere el editor. El tipo de cómic que yo hago se podría decir que es más cómic de autor. Es decir, cuando tengo una idea que pienso que puede ser buena, hago una pequeña sinopsis, se la presento a mi editor y si está de acuerdo me pongo con ello y en principio ya no hay ninguna implicación de la editorial, sino que yo cuento lo que me apetece contar con las páginas que quiero y como yo quiero, ¿no? Digamos que esto es difícil, ¿no? Poner etiquetas a las cosas, pero podría decir que se denomina cómic de autor. Y en él, como digo, puedo elegir los temas que me apetece hablar. Y la elección de los temas siempre es un momento complicado, porque hacer un cómic, como luego os iré contando, es un proceso largo, que suele llevar entre 2 años, 3 años, más o menos. Así que decidir a qué le vas a dedicar ese tiempo, siempre, como digo, es una decisión muy, muy importante. Para mí, los temas me deben de llevar a una especie de reflexión, ¿no? Yo creo que, no sé quién decía, ¿no? que el arte era la forma que tenía el artista de comprender el mundo, ¿no? Yo creo que en cierta forma es así. Para mí, hacer cómics me ayuda a reflexionar. O sea, no soy una persona que tenga opinión hecha sobre demasiadas cosas, ¿no? La verdad es que no me cuesta mucho, ¿no? Llegar a tener mi propia conclusión, ¿no? Mi propia forma de ver los asuntos, ¿no? Y la mejor manera que suelo tener para ello, para llegar a tener una conclusión y empatizar con unos personajes y un tema, me lleva siempre a tener que hacer un cómic, ¿no? Y como digo, escojo los temas pensando que me van a llevar también a conocer mejor el mundo y por el camino a conocerme mejor a mí mismo.
Bueno, os voy a enseñar un poco cómo es mi forma de trabajar y también, pues bueno, hablaré también de esto, ¿no? De los temas de mis historias. Yo empecé a trabajar en el mundo de la publicidad, porque digamos que vivir de la cultura, imagino que todos lo sabemos, no es fácil, ¿no? De los cómics no, y de la literatura, del cine y de la música, pues bueno, tampoco es que sea una cosa demasiado fácil, ¿no? Vivir de los royalties que genera tu obra es algo que al final es muy difícil de conseguir. Y viendo pues bueno, que no iba a ser un camino fácil, lo que hice fue dedicarme a la publicidad. Así que durante más o menos 20 años, desde los 17 años hasta que hice Arrugas, viví de la publicidad haciendo todo tipo de trabajos. Este que veis, por ejemplo, aquí era para la empresa de figuras Lladró. Esto pues no sé si sería para alguna marca de comida, pues, ropa. Los Pinipón, durante mucho tiempo trabajaba en todo lo relacionado con juguetes, ¿no? Nenuco, Pinipón y este tipo de cosas. Pero llegó un momento en el que me planteé que ese no era el camino que quería seguir, ¿no? Pensaba que había dejado abandonado ese sueño infantil de querer contar historias por medio de los dibujos. Seguía dibujando, pero no podía contar mis historias. Así que, bueno, a ratos libres, fines de semana y en vacaciones, me dedicaba a dibujar mis historias. Pero tardé tanto en decidirme a emprender el camino del cómic que todas las revistas que había en España en los años 80 y a principios de los 90, pues como El Cairo, Cimoc y demás, habían desaparecido. Y solamente quedaba una revista que era El Víbora, que lógicamente era muy difícil porque ahí estaban trabajando pues, bueno, los mejores autores nacionales e internacionales. Pero esta misma revista, esta misma editorial que tenía El Víbora, tenía otra revista que se llamaba El Kiss Comics. Entonces ahí, esta era una revista erótica y se ve que no había demasiados autores que quisiesen hacer cómic erótico. Y yo empecé por ahí, empecé dibujando cómic erótico, porque además coincidía mucho con los gustos que curiosamente tenían los jugueteros, ¿no? Aquella empresa de juguetes que siempre me decía que los Pinipón tenían que ser blanditos y volumétricos, y justamente esas dos cosas, esos dos adjetivos eran los que me pedía este editor de la revista erótica, ¿no? Con lo cual mi estilo de publicidad encajó de maravilla en esta revista erótica. De ahí sí que conseguí, pues bueno, poco a poco pasar a esa otra revista que era el Víbora, y pasé, bueno, con el estilo que veis aquí, ¿no? Que bueno, era pues muy diferente, como ahora os enseñaré, al que puedo tener ahora, ¿no? En aquel momento yo pensaba que el cómic únicamente podía ser esto, ¿no? Como una especie de explosión visual, quizás también pues bueno, influenciado por los autores que en ese momento a mí me gustaban, como eran pues la mayoría de dibujantes europeos y de cómic, bueno, de acción norteamericana. Así que bueno, mi trabajo iba un poco por ahí, ¿no? Por intentar ser una explosión visual, ¿no? Como intentar deslumbrar a puñetazos visuales al lector. Como digo, pues bueno, con el tiempo mi estilo ha cambiado totalmente, ¿no? Mi estilo pues ahora es más cercano a esto o a esta página de aquí del cómic de la casa, que como veis no tiene nada que ver ni en la distribución de las viñetas, ni en el dibujo, ni tan siquiera en el color. Si cuando empecé yo creía que el cómic tenía que ser eso, ¿no? Una explosión visual, pues bueno, ahora pienso que para el tipo de historias que yo quiero contar, el dibujo simplemente es el medio. No quiero que el lector se detenga en el dibujo para contemplarlo o para pensar que bien dibuja ni nada de esto, ¿no? Lo que quiero es que sea la herramienta para poder contar una historia. También yo creo que con esto va unido a lo que quieres contar, ¿no? Lógicamente, lo que cuento ahora es muy diferente al tipo de historias que contaba cuando empezaba, que estaban más relacionadas con el género, con la ciencia ficción, con la aventura y este tipo de cosas. Ahora las historias que cuento son más, digamos, intimistas, son más personales, que están más ancladas en la realidad, con lo cual pienso que un estilo tan recargado y tan, digamos, con tantas connotaciones ya de cómic de género no me va a funcionar para el tipo de lector y para las historias que yo quiero contar, ¿no? Y pienso que, bueno, que esta sencillez le va mucho más. Bueno, como os decía, llegó un momento en el que, gracias sobre todo a un cómic en particular, a Arrugas, pude vivir de los cómics. Tuve la suerte de conseguir ese sueño, ¿no? De poder vivir de los royalties que genera mi
mi obra y de todo lo que hay alrededor. Así que dejé la publicidad y me fui a mi casa a trabajar en pijama. Así que cumplí otro sueño infantil, que era el de poder estar todo el día en pijama. Este es mi estudio, que como veis no necesitas grandes cosas para dibujar un cómic, ¿no? Es una parte de mi trabajo, lo sigo haciendo de forma, manual no sería correcto, en papel, y otra parte la hago de manera digital. Las herramientas que utilizo, pues bueno, como decía antes, ¿no? Están al alcance de cualquiera, desde un pincel plumilla a rotuladores o un bolígrafo, ¿no? La casa, por ejemplo, está hecho con un bolígrafo, y así que, como digo, puede que sea de los medios visuales más democráticos que existen. Como comentaba antes, yo no hago cómics si no tengo una idea, ¿no? Con lo cual, pues la idea quizás sea la parte más preciada de mi trabajo, ¿no? Y me obsesiona tener ideas y perderlas. Así que lo que hago es, tengo infinidad de libretas, de papelitos, de archivos de Word, de todo, ¿no? Mensajes en el móvil, mensajes de voz. Todo para que no se me escape ninguna idea, ¿no? Porque, como digo, es lo más frustrante que te puede pasar, ¿no? El haber pensado, ¿no? El creer que has tenido una gran idea y no recordar cuál era, ¿no? Así que lo apunto todo, cualquier cosa, cualquier cosa que me resulte interesante, de algo que he visto por la calle, de un comentario. Intento guardarlo todo porque no sé cuándo lo voy a poder necesitar, ¿no? Normalmente no suelen ser las ideas las que no vas a ese cajón, ¿no? En el que guardas las ideas a buscar una, ¿no? Sino que suelen ser las ideas las que te llaman en cierta manera. Esto, por ejemplo, no sé si se ve desde donde estáis, es una de esas anotaciones, ¿no? que después me dio pie a hacer la historia del Indiano el dibujante. Entonces ahí apunté, pues historia, dibujantes tebeos, historia sobre la época de Bruguera, contar lo que era la vida de los dibujantes, como Ibáñez, Escobar, Raf, Bernal, qué les movía, si vivían bien, de dónde sacaban la inspiración, y eso se queda en una libreta, ¿no? Y nunca sé si luego se convertirá en alguna historia o no, pero sí que es verdad que de repente, no sabes por qué, pero un día te levantas con esa idea que apuntaste rondándote en la cabeza por algo que has visto de nuevo, porque se ha unido con algún comentario, algo que has visto, ¿no? Y empieza a crecer en tu cabeza hasta que te das cuenta de que esa va a ser el siguiente proyecto, ¿no? Al que vas a dedicar tus siguientes años de trabajo. En el caso, pues, de Arrugas sería pues lo mismo, ¿no? Arrugas es una historia que trata sobre la vejez y las residencias de ancianos. Y yo la hice imagino que la idea que apunté debió ser algo así parecido, ¿no? Pues querer reflexionar sobre la vejez de mis padres, que en ese momento pues eran mayores, ellos estaban en casa, pero quería saber qué sentían, ¿no? ¿Qué les parecía la vida en ese momento? Pues si se sentían solos, cuál era, ¿no? su estado de ánimo y demás. Pues pues para mí llegar a comprenderlo, como decía, es hacer un cómic. En ese camino que hay a partir de la idea, ¿no? Desde donde quieres salir con esa historia hasta donde llegas, normalmente nunca es una línea recta, ¿no? En el sentido de esto es lo que quiero contar y lo voy a contar de la forma más eficaz posible, ¿no? Yo creo que no siempre funciona así, ¿no? Yo creo que también los trabajos suelen ser una excusa para tocar puntos que no son emocionales, ¿no? Hay cineastas que dicen que trabajan a partir de flashazos visuales, ¿no? Que tienen, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues en una película se imaginan como 3 escenas e intentan unirla, ¿no? O escritores que quizás tienen 3 puntos a los que quieren llegar e intentan unirlos, ¿no? Yo creo que en cierta manera es así, ¿no? Tú sabes dónde quieres llegar, pero por el camino pues te vas a distraer, ¿no? Y vas a intentar visitar todos esos puntos que emocionalmente te son interesantes para esa historia. Bueno, como decía, pues una parte más de ese trabajo que suelo hacer es la documentación. Una vez tengo una idea y ya sé, pues el punto de partida y más o menos donde quiero llegar, lo que hago es documentarme.
Para documentarme, pues bueno, lógicamente, por un lado, intento leer todo lo posible sobre el tema, ¿no? Si es un tema histórico, pues sobre todo, pues en este caso, para hacer un cómic que se llamaba El juego lúgubre, que trataba sobre el pintor Salvador Dalí, pues intenté leer pues todo lo que tuve a mi alcance sobre Dalí. También pues intento recoger testimonios de gente, en el caso de que haya gente que haya vivido cosas similares. Siempre que puedo también viajo al lugar donde sucede la historia, porque bueno, primero me gusta viajar y segundo porque conocer la geografía del lugar siempre te da ideas o te cambia a alguna idea que tú tenías cuando estás allí y te das cuenta de que eso pues no funciona, que sería mejor hacerlo de determinadas maneras. Entonces, pues por ejemplo, estas son fotografías de ese viaje para este cómic, ¿no? Es ir a Cadaqués y bueno, y empezar a visitar todos esos lugares, hacer las localizaciones, ¿no? que dirían en el cine. Si tengo que ir a Mauritania, bueno, siempre que sea todo posible, ¿no? Pues este es un viaje a Mauritania también para documentarme para otra historia. Suelo llevar también una libreta, además de las fotografías, llevo una libreta en la que apunto pues cosas que me resultan interesantes. En otros casos, pues bueno, el viaje es más cercano y son residencias de ancianos. Estas las libretas que llevaba para hacer arrugas. Yo nunca había estado en una residencia de ancianos y como os he dicho antes, yo quería quería hablar de la vejez de mis padres, pero mis padres estuvieron en casa hasta el final. Pero pensaba que me interesaba más para esta historia abrir un poco el foco, ¿no? Y no quedarme únicamente con la vejez de mis padres, sino buscar un entorno en el que pudiese hablar de diferentes vejeces. Y me pareció que la residencia de ancianos eran un buen lugar para ello, ¿no? Podía tener pues bueno, muchos personajes diferentes y ver cómo interactuaban entre ellos. Pero nunca había estado en ninguna residencia, así que eché mano de gente que tuviese alguna relación con ellas, o bien fuesen pues enfermeros, médicos que trabajasen allí, o simplemente que tuviesen algún familiar. Entonces, durante cerca, no sé, de medio año, estuve visitando residencias y recogiendo información. Y como digo, pues bueno, llevaba libretas como esta en la que iba apuntando pues cosas que pensaba que me podían ser de utilidad, dibujando a alguna de las personas que había allí y que luego se convirtieron en personajes de esta historia. Y bueno, como decía antes, también muchas fotografías. Esta fotografía de la habitación que veis aquí luego se convertiría en el cómic, en la habitación que comparten los dos protagonistas, Miguel y Emilio. Pues en el caso, por ejemplo, de Los surcos del azar, que es una historia sobre los republicanos españoles que estuvieron luchando en el ejército de la Francia Libre, pues bueno, también, por un lado, se trataba de leer todo lo posible sobre el tema. Por otro lado, también, pues intentar llegar al máximo de testimonios, o directos o indirectos, de todo aquello. Y luego una parte también que para mí es muy importante, ¿no? Pues contar con la ayuda de gente que domina el tema, ¿no? Al final es imposible, ¿no? O a mí me resulta imposible llegar al conocimiento que tiene un historiador sobre un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de esta historia, Robert Cole, que es un historiador norteamericano que me estuvo ayudando para hacer esta historia, él llevaba pues cerca de 15 años documentando esta historia, ¿no? Entonces, pues bueno, si tuviese que dedicarle 15 años a la documentación más los años necesarios para dibujarlo, lógicamente, pues bueno, sería un trabajo que sería incapaz de asumir, ni económicamente, ni sería capaz de tanto esfuerzo, ¿no? Así que bueno, para mí es muy importante convertirme en parásito de toda esa gente que sabe tanto, ¿no? Entonces intento contactar siempre con gente que es entendida en el tema, ¿no? Pues para que me asesoren o para que me echen una mano, ¿no? Y la verdad es que me da mucha tranquilidad, ¿no? Saber que tengo como esa red de seguridad de alguien que sabe mucho para no meter la pata en determinados temas, sobre todo cuando son temas históricos como este. En otros casos, esa parte de la documentación es más rara, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Para hacer, por ejemplo, la casa, que luego, si volvemos a hablar de ella, entraré con más detalle. La casa trata sobre una ausencia, ¿no? Sobre la muerte de una persona y cómo se gestionan los recuerdos.
Es una historia de ficción, pero está basado en, bueno, en mi padre y en su muerte, y en la casa que teníamos de campo, que es esta que veis aquí en la fotografía, que para él fue como, bueno, como su proyecto de vida, ¿no? Una vez se jubiló, se pasaba el tiempo en esta casa pues arreglando el huerto y haciendo la casa. Y para mí, pues bueno, el recordar a mi padre y recordar determinados momentos de su vida, para mí era necesario que el entorno fuese el apropiado. Así que para la documentación de esta historia me fui un par de veranos a esta casa que había estado abandonada desde que había muerto mi padre, a documentarme. Y la verdad es que funcionó porque, bueno, porque todos los rincones pues bueno, acababan hablándome de esos recuerdos en común. Y por otro lado, porque, bueno, como digo, esa casa había estado cerrada, ¿no? Lo curioso es que, claro, ninguno sabemos cuándo va a ser la última vez que estemos en un lugar, ¿no? Y claro, mi padre tampoco sabía cuándo sería la última vez que estuviese ahí, ¿no? Entonces volver después de un par de años de la casa cerrada, todo había quedado en pausa, ¿no? Entonces, por un lado fue doloroso, ¿no? Porque era como que la casa estaba esperando que volviese de nuevo su dueño, y por otro lado, la verdad es que, como digo, ¿no? me fue muy útil, ¿no? para recordar y para documentarme emocionalmente para hacer esta historia, ¿no? Pues bueno, como veis en esa fotografía, ¿no? De esa casa abandonada y de cómo después se convierten en viñetas. Bueno, una vez tengo el guión, una vez tengo la documentación, en muchos casos también al mismo tiempo que me voy documentando, escribo el guión. También porque intento que la historia también esté abierta, ¿no? Que no esté ya cerrada desde el principio, ¿no? Que también la documentación o cómo yo me voy sintiendo o cómo voy comprendiendo la historia me haga cambiar, ¿no? Aunque más o menos sepa dónde voy a ir a parar, pero no me importa acabar en un lugar cercano, o incluso si es alejado, querrá decir que mi viaje ha sido más auténtico, ¿no? Que no tenía tan claro a dónde quería ir a llegar, ¿no? Me parece que esa vida en las historias es interesante para los autores, y yo creo que también de alguna manera quedan para los lectores, ¿no? El que no sea previsible, ¿no? El que tú estés aprendiendo también por el camino. Yo creo que también eso es un punto, lo que hablábamos antes, ¿no? De que al final esto no deja de ser un acto egoísta de los autores, ¿no? Que queremos en cierta manera mejorar o aprender o conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si ya empiezas una historia conociéndote y sabiéndote dónde vas a terminar, en principio no va a valer de nada ese viaje, ¿no? Que vas a hacer con la creación de esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, me permito o intento, ¿no? Que me lleve el camino a lugares diferentes a donde yo pensaba, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, junto con la documentación empiezo a trabajar con el guión. Esta frase, bueno, la leí en una novela de Paul Auster, y la verdad es que me parece que es muy acertada, ¿no? Para definir lo que es el oficio del narrador, ¿no? Que dice que las cosas le pasan a quien sabe contarlas. La verdad es que es muy cierto, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene un don, volvemos un poco a lo del don, ¿no? O una predisposición, por decirlo de otra forma, una predisposición a saber dibujar o a saber contar historias, ¿no? Hay gente que ha aprendido de una forma natural a saber cuál es la información necesaria para contar una historia, a saber que hay que poner unos giros para hacer nuestra historia interesante, y cuando hablas con él, te cuenta algo, lo cuenta con gracia, ¿no? Y dices, ¡jo, qué bien!, ¿no? Lo que has contado no me interesaba para nada, pero me lo has contado de maravilla, me he reído o me lo he pasado muy bien escuchándote, ¿no? Y al contrario también, hay gente que aunque les haya pasado cosas increíbles, son incapaces de contarlo de una forma eficiente, ¿no? Que se enredan con la información, que empiezan por donde no tienen que empezar, que se han dejado un personaje clave para casi al final, que ha perdido todo el interés. Digamos que es no un arte, pero sí es un oficio, ¿no? El tema de aprender a contar una historia, ¿no? Está lleno, pues bueno, de recursos que en el fondo, pues bueno, todos sabemos de una forma, creo yo, natural, pero que conocerla
y reflexionar sobre ella hace que seamos más eficaces, ¿no? Esto es el fragmento de una historia que hice para El País Semanal, hablando un poco de esto, ¿no? Del oficio de narrador, ¿no? Que resumiéndolo mucho, bueno, se enfrenta básicamente a tres problemas, ¿no? Uno de ellos es que el lector, para que comprenda nuestra historia o para que nuestra historia sea eficiente, necesita saber una cantidad de información. Es decir, por ejemplo, pongamos que estamos haciendo una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pues necesitamos que el lector sepa unos determinados datos que son fundamentales para que nuestra historia funcione. Y esa información hay que dársela de una forma que no sea como un documental o que no sea como un ensayo, ¿no? Pues la Segunda Guerra Mundial empezó tal día y con estos acontecimientos y al año siguiente ocurrió tal cosa, ¿no? Digamos que eso sería como muy aburrido. Tenemos que encontrar la forma de ir dando la información de una forma natural, ¿no? Para que el lector le parezca, pues eso, natural y totalmente integrada dentro de la historia, ¿no? Otro de los problemas, ¿no?, a los que se enfrenta un narrador es que, es hacer interesante la historia, ¿no? Y está claro que todas las historias que sean lineales nos resultan aburridas, ¿no? Alguien que sale del punto A y llega al punto B sin ningún problema, pues ahí no hay historia, ¿no? Necesitamos que ese personaje que ha salido del punto A para llegar al punto B tenga problemas, ¿no? Tenemos que ponerle la vida lo más difícil posible, hay que ponerle obstáculos que debe de ir superando, giros inesperados, digamos que cosas que vayan haciendo que nuestra historia no sea previsible, ¿no? Que aunque sepamos que el final es feliz, si se trata de una historia de un género más previsible, pues sabemos que el final será feliz o sabemos más o menos a qué punto llegarán, pero por el camino tenemos que dudar de si lo van a conseguir o no lo van a conseguir. Y por otro lado está lo que decía Hitchcock, ¿no?, con respecto a la ficción. Decía que la ficción lo que trata es de quitar la parte aburrida de la vida, ¿no?, de la realidad. Y en cierta manera es así, ¿no? Y en cierta manera ese es el motivo por el que mucha gente tiene una conversación aburrida, ¿no? Porque pone más información de la que necesitamos para comprender lo que nos quieren contar. Estos son algunos libros que para mí me han sido muy útiles a la hora de aprender ese oficio, ¿no?, de contar historias. Dibujante de cómics, la verdad es que o autor de cómics, como lo queramos llamar, cuando yo empecé, la verdad es que no había mucha información, ¿no?, de cómo aprender a hacer cómics, ¿no?, o cómo aprender a contar una historia en el medio del cómic. Ahora, afortunadamente, pues ya hay escuelas, hay muchos libros de ensayo y demás, así que la mayoría de autores somos autodidactas, ¿no? Y hemos intentado aprender el oficio de narrador mirando a otras disciplinas, ¿no?, en particular al mundo del cine, que es un medio visual también, pero sin olvidar también, pues lógicamente la literatura, ¿no?, que también es una buena forma de aprender, ¿no?, el oficio de narrar historias. Uno de mis libros de cabecera, vuelvo otra vez a Hitchcock, ¿no?, sería este, ¿no?, que es una conversación entre Truffaut y Hitchcock, en el que hablan de toda la carrera de Hitchcock, ¿no?, y van analizando película tras película, y Hitchcock, que parece como una persona como muy insegura, parece, ¿no?, por lo menos en ese momento de su vida, duda, y es como muy, creo yo, como muy honesto, ¿no?, con sus obras, las va analizando, va diciendo para él lo que son los errores y los aciertos de sus películas, ¿no?, con lo cual para mí este es como digo, un libro esencial. Este sería como una especie de la Biblia para muchos de los que se dedican al mundo del cine, ¿no? El guión de Robert McKee, ¿no?, es como el gran referente a la hora de escribir un guión, ¿no? Es casi como, te lo describe casi como una fórmula matemática, ¿no?, en el que te cuenta, pues cómo tienen que ser los personajes, en qué momentos tiene que acabar el primer acto, dónde tiene que estar los giros, cuánto debe durar el clímax de una historia.
está tan bien bueno, que es para leerlo y luego no olvidarlo, pero bueno, ya está, ¿no? Porque al final es tan eficaz que acabas haciendo el mismo resultado, creo yo, que hemos visto en muchísimas películas de Hollywood, ¿no? Que está muy bien, pero no es el único camino. Pero está bien como lo que hablábamos antes, ¿no? Para comprender un poco, pues bueno, ese esquema que hay detrás de un guión cinematográfico y que en el mundo del cómic, en cierta manera, también sirve, ¿no? Aunque, como digo, no es el único camino. Este libro también es como esencial y me sirvió de mucho, no solamente el título ya es como, bueno, como toda una declaración de intenciones, ¿no? De cómo convertir un buen guión en un guión excelente, ¿no? Habla también sobre todo de la reescritura, que me parece que es una parte también importantísima, ¿no? En cualquier creación. Es decir, hasta que no has acabado de escribir tu historia, realmente no sabes de qué estás hablando, ¿no? O no sabes cuál es la intención de los personajes y de lo que quieres contar, ¿no? Con lo cual es cuando requieres una segunda, a veces una tercera o una cuarta reescritura, ¿no? En la que empiezas ya a saber, vale, pues de lo que estoy hablando es de tal cosa, ¿no? Porque habría que diferenciar lo que es el argumento de una historia a lo que es el tema, ¿no? El argumento podría ser, yo qué sé, pues el típico chico conoce chica, ¿no? Eso sería el argumento en unas vacaciones de verano. Ese sería el argumento, que podía cambiar totalmente, ¿no? Y el tema sería pues el amor, el desamor, pues el conflicto emocional que nos haya, ¿no? Digamos que ese es el tema realmente importante, ¿no? El argumento, pues bueno, se podría cambiar fácilmente por otro y nuestra historia funcionaría, ¿no? Pero es el tema lo que realmente es importante. Y muchas veces el tema llegamos a la conclusión de cuál es cuando hemos acabado de escribir nuestro guión, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de, bueno, claro, yo de lo que estoy hablando aquí es de esto, y es verdad que los diferentes personajes con los que estoy trabajando no dejan de ser un mismo personaje que continuamente está luchando entre lo que quisiera hacer y lo que debe hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa segunda reescritura ya tenemos clara cuál es nuestra intención y intentamos que todos los elementos de nuestra historia vayan en relación con ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma de hacer mucho más eficaz, ¿no? nuestra historia. Bueno, este también es interesantísimo, ¿no? La banda que escribía Torcido, ¿no? Habla, pues bueno, es la historia del nuevo periodismo, ¿no? De todos aquellos escritores y periodistas de los años 60 y 70 en Estados Unidos, ¿no? Que medio novelaban sus reportajes. La verdad es que también, ¿no? Es una... Como digo, como no hay libros específicos, o hasta hace muy poco no los había, intentas aprender de cualquiera de todos ellos. Este también es muy curioso. Este es de un tipo que trabajó para El País, retocando o creando el libro de estilo de los articulistas, ¿no? Pues bueno, también es interesantísimo, ¿no? Para aprender cuál es la intención de lo que queremos de nuestra historia, ¿no? Este, por ejemplo, también de Rosa Montero es también muy interesante, ¿no? Como os decía, no solamente el guión cinematográfico es el esquema de un guión de cómic, ¿no? Lo ha sido durante mucho tiempo, creo yo, también por el formato del cómic, ¿no? Porque eran historias no demasiado largas, los autores teníamos poco espacio para contarlas, eran 46, 54 páginas, más o menos lo que había en el cómic francés, y casi que se estandarizó ese formato, y había que encajar una historia ahí dentro, ¿no? Entonces no podías divagar demasiado. Había que ir a algo como muy concreto y con un esquema y con unos actos muy determinados, ¿no? Y en eso funcionaba muy bien todo lo aprendido en ese guión cinematográfico. Pero ahora que tenemos una mayor libertad de formato, que podemos hacer historias de 100, de 200, de 500 páginas, de lo que queramos, podemos abandonar, en cierta manera, un poco ese esquema de guión y mirar más hacia el mundo literario, ¿no? Donde realmente no es un guión, realmente lo importante no son los diálogos, no son la acción de los personajes, sino que son también los pensamientos. Podemos divagar, podemos ir para adelante, para atrás, abrir un camino y cerrarlo, volver a la historia principal. Digamos que todo este tipo de cosas antes no encajaban por el tipo de formato que era el convencional en el mundo del cómic. Entonces ahora empezamos a abandonar, ¿no? En cierta manera, esa rigidez
del guión, ¿no? Y podemos, bueno, podemos buscar inspiración en otro tipo, ¿no? Y como digo, pues bueno, este libro de Rosa Montero también es muy interesante. Este de Humberto Eco, por ejemplo, también, ¿no? Que va analizando sus novelas, ¿no? El por qué elige un determinado personaje o por qué determinados giros, también es muy interesante, ¿no? Para, en general, cualquier libro en el que un autor cuente cómo trabaja, a mí me resulta interesante. Uno de los más interesantes que he leído es, no recuerdo cómo se llama, es de Stephen King, que cuenta su forma de trabajar. Creo que es un libro descatalogado, pero igual aquí en la biblioteca está, y es una, vamos, es una gozada de libro. Murakami también tiene uno, Orson Welles también tiene un libro parecido a este que hemos visto antes de Truffaut y Hitchcock. Digamos que todos estos libros, para cualquiera que quiere aprender a narrar historias, es interesante, ¿no? Y sobre todo el ser multidisciplinar, ¿no? El no quedarnos únicamente en cómo se cuenta en nuestro medio, ¿no? Yo creo que se aprende mucho viendo otros medios narrar. Bueno, continúo. Bueno, como decía, me hago muchísimos guiones, ¿no? Hasta que por fin doy con el que pienso que es el correcto, ¿no? Utilizo mucho los esquemas, ¿no? Para mí, que soy más, creo yo, más visual, me funcionan muy bien. Cuando me quedo estancado en una historia o cuando voy a empezar a hacer un guión o en determinados momentos me hago esquemas como, bueno, como este que veis aquí. Este, por ejemplo, es el de arrugas. Entonces intento crearme, pues bueno, la columna vertebral de esa historia, ¿no? Pues lo que le pasa a ese personaje. Me coloco al lado lo que le pasa a otro personaje. Voy comparando, ¿no? Porque si, digamos que si están conviviendo, pues en el momento del punto de inflexión de uno de ellos estará afectando también de alguna manera al otro. Entonces, bueno, me los voy poniendo al lado y voy viendo si eso es así, ¿no? Si un personaje afecta a los demás. Me lo hago de las tramas. Digamos que me hago muchísimos esquemas a lo largo de, bueno, como veis aquí, ¿no? A lo largo del trabajo. Es una forma de trabajar que a mí me funciona muy bien, ¿no? Cuando no sé muy bien por dónde ir, ¿no? Al final la creación, lo bueno y lo malo es que tienes infinitas posibilidades, ¿no? Entonces decidir qué hago, ¿no? Voy por aquí, voy por allá, qué hago con este personaje. Digamos que tener este esquema me sirve, ¿no? En cierta manera para saber si me estoy yendo por un camino por el que no pensaba ir, ¿no? Y si me voy a ir por ahí, quiero ser consciente, ¿no? De que estoy cambiando el rumbo de la historia. Entonces, bueno, como veis, me hago muchísimos esquemas de todo tipo. Más esquemas. Bueno, una vez tengo ya por fin mi guión, llega la parte en la que conviertes ese relato, ¿no? Que para mí no es ni tan siquiera un guión, es un pequeño relato, ¿no? En el que tengo unos diálogos, unas descripciones de escenarios, pero no tengo ninguna descripción de la planificación de la página, ni del punto de vista, en muchos casos ni de lo que están haciendo los personajes, ¿no? Más allá de lo que están diciendo. Lo hago también así porque me parece que si lo cerrase demasiado en ese relato y hiciese un guión técnico que se llama, ¿no? Pues con viñeta 1, página 1, ocurre tal cosa, viñeta 2, me parecería que estoy matando ya la historia, ¿no? Que a partir de ahí es un trabajo más o menos, no manual, pero sí que a mí me parece como menos motivador, ¿no? Entonces intento dejarlo como muy abierto en ese relato, ¿no? Y que en las fases siguientes siga también creando o haciendo crecer la historia. La parte de los bocetos es realmente donde estamos dando forma a ese cómic, ¿no? Hasta ese momento ese relato se podría convertir en una novela, en una obra de teatro, o en un guión cinematográfico o en lo que fuese, ¿no? Pero en esta parte es en la que realmente lo vamos a convertir en un cómic, ¿no? Hay que decidir, pues bueno, como veis aquí, ¿no? Tengo el guión y me hago unos pequeños garabatos primero, ¿no? Esos primeros garabatos son para saber qué parte de la información va en cada página, porque bueno, en el mundo del cómic, como hemos visto al principio, no es casual lo que va en cada página, por lo que decíamos de que el ojo del espectador, del lector, siempre hace trampa, ¿no? En una novela, pongamos en El Quijote, nos da igual el formato.
que fuese gigante o que sea de bolsillo. Nos da igual qué parte de un capítulo queda a la izquierda, qué parte del capítulo queda a la derecha o por dónde cortó un capítulo. Digamos que eso en una novela no influye en su lectura, pero sin embargo en un cómic sí. En un cómic es muy importante saber qué información, qué parte de la información de ese relato va en una página y qué página va a tener al lado, porque si queremos hacer, yo qué sé, dar un golpe de efecto, por ejemplo, si hay una sorpresa, pues lógicamente no la podemos poner en nuestra página de la derecha porque, como hablábamos antes, el lector hace trampas y nos va a pillar el truco, con lo cual el resto de la información es tensión perdida, ¿no? Necesitamos que ese golpe visual esté detrás, ¿no? En la siguiente página. Entonces, por este motivo y por muchos más, es muy importante, ¿no? Saber qué parte de la información va en cada página. Entonces, primero son estos garabatos en los que más o menos empiezo a distribuir mi relato en páginas, y una vez tengo esos garabatos y ya sé la información, voy a ver cuál es la mejor forma de que funcione, ¿no? Porque a diferencia de nuevo de una novela, el cómic es visual, con lo cual funciona a dos niveles, en el narrativo y en el estético. O sea, tiene que tener una apariencia interesante, ¿no? Como distribuyamos las viñetas, pero al mismo tiempo esa distribución de viñetas, si son pequeñas, si son grandes, apaisadas, verticales, también va a generar unos efectos en el lector, con lo cual son también elementos narrativos, así que hay que equilibrar en cierta manera las dos cosas, ¿no? La estética con lo narrativo, y es la parte de estos bocetos, ¿no? De empezar a decidir cómo van a ser esas viñetas, el punto de vista que voy a utilizar, el acting, ¿no? El lenguaje de los personajes, cómo va a ser, qué van a estar haciendo, todo este tipo de cosas es el momento de hacerlos. Ese es digamos, la labor del cómic, ¿no? El contarlo con imágenes de la forma más eficaz, ¿no? Y como digo, es todo lo que se hace en esta fase, ¿no? Y nada es casual, ¿no? Al igual que nada es casual cuando un escritor escribe su novela o cuando un director de cine, bueno, está rodando una película, pues en el mundo del cómic también, ¿no? El elegir, como digo, las viñetas, los puntos de vista, si son plano medio, un plano cenital o lo que sea, también, en principio no es por cuestión de estética, sino que cumple una función narrativa. Bueno, una vez tengo ya, terminando, una vez tengo esos bocetos, paso a lo que es el dibujo final, ¿no? Hasta este momento sería lo que en el cine es la preproducción, ¿no? Todo ese trabajo que el lector nunca va a ver, pero que es necesario para hacer el trabajo final, ¿no? Y aquí es donde empezamos ya con el trabajo final, que se trata en dibujarlo bien. Lo de dibujar bien es siempre entre comillas, ¿no? Porque dibujar bien o dibujar mal es algo como muy relativo, ¿no? Podemos tener autores como Calpurnio, por ejemplo, que es capaz de emocionarnos con monigotes, o tener autores hiperrealistas que cuentan sus historias con esos dibujos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo tiene cabida, ¿no? Y no hay un dibujo bueno o un dibujo malo, sino simplemente que funcione o que no funcione para lo que queremos contar. En esta fase es cuando la documentación tiene que ser la que toca, ¿no? Es decir, si estamos situando nuestra historia en un lugar determinado, pues bueno, tiene que ser ese, ¿no? Tiene que ser reconocible, no tenemos que meter la pata. Nuestro personaje en los bocetos, bueno, pues puede cambiar y puede ser confuso, pero aquí ya no, ¿no? Aquí el lector, lo peor es que no sepa quién es, ¿no? El personaje, ¿no? Y que se líe. Pues bueno, eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que hay que dibujarlo bien en ese sentido. Y bueno, y todo, ¿no? Si por en este caso, que es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pues si hay un fusil, pues que sea el fusil que realmente estaban utilizando esos soldados en ese momento, ¿no? Una vez tengo ya el dibujo, viene otra parte que se llama el entintado. Esto ya no es necesario, ¿no? Puede ser el entintado, se trata en cierta manera de limpiar ese dibujo, ¿no? Lo puedes limpiar o con lápiz o con tinta o con lo que tú quieras, ¿no? Pero está claro que el dibujo que veíais anteriormente, pues bueno, está lleno de rayotes y demás que podían resultar confusos, ¿no? para el lector. Entonces, bueno, ese trabajo de limpieza se llama, o se suele llamar, el entintado, ¿no? Que es esto que veis aquí. Para trabajar utilizo todo tipo de trucos, de sistemas, me da igual, ¿no? Lo que quiero es que mi historia
funcione. Entonces, bueno, utilizo todo lo que tengo a mano. Utilizo mucha fotografía, sobre todo para cosas de documentación, para arquitecturas, para una historia como esta, ¿no? De la que os hablaba, que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo la verdad es que no tengo ni idea de armamento, ¿no? Tuve que ponerme al día con estas cosas y como contaba antes, ¿no? Pues tuve el asesoramiento de mucha gente que sabía mucho del tema. Entonces me dejaron maquetas de los vehículos que yo necesitaba y me vinieron genial, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues lo fotografiaba y luego lo podía dibujar en esta explosión, por ejemplo. También me utilizo mucho a mí mismo como modelo, ¿no? En el mundo del cómic todo depende lógicamente del estilo y también todo lo que yo estoy hablando es muy subjetivo, ¿no? Cada autor tiene su forma de trabajar y su concepto de lo que debe de ser el cómic, ¿no? En mi tipo de dibujo, pues bueno, utilizo mucha fotografía porque intento hacer un tipo de historias digamos que alejadas de las cosas más o menos icónicas, ¿no? Hablamos antes de los superhéroes, de determinadas cosas de género, ¿no? Que en cierta manera trabajan ya con digamos que con un inventario, ¿no? Incluso en cuanto a posiciones, ¿no? Hay hasta libros, por ejemplo, de cómo se deben de dibujar los superhéroes, ¿no? En el que te explican cuál es la mejor posición para dar un puñetazo, si un personaje está saltando de un edificio, cómo debes de dibujarlo. Digamos que eso es muy útil cuando haces un tipo de historias, como decía antes, de un género determinado. Pero si quieres hacer historias, pues como era este caso, por ejemplo, de los surcos del azar, ¿no? Que quería que estuviesen más cerca de lo que es un documental, de lo que es una historia bélica, de un cómic a lo hazañas bélicas o una peli de acción, pues lógicamente no me servían las poses que todos tenemos interiorizadas. Es decir, si tú tienes que dibujar o si tenemos que imaginarnos cómo muere alguien al pegarle un tiro, pues posiblemente nos venga a la mente las películas de acción, ¿no? O los cómics de acción en el que le das un tiro a alguien y sale rodando 2 metros para atrás con los brazos en alto y es como súper épico, ¿no? Pero cuando estaba haciendo esta historia, pues bueno, me vi muchos documentales y entrevistas con reporteros gráficos, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, y ellos hablaban de lo poco épica, ¿no? que es la muerte en la realidad, ¿no? y cómo era pues las muertes que ellos habían visto en combate, ¿no? Y nada tienen que ver con esa imagen de las películas de acción o de los cómics de acción a los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, como digo, yo quería estar más cerca del documental que de esa épica bélica, ¿no? Así que no me valía con imaginarme las cosas como con ese personaje icónico que tenemos, ¿no? En muchos casos asociada a determinadas acciones. Así que lo mejor es fotografiarte. Entonces me fotografiaba en esos momentos, ¿no? Para intentar encontrar posiciones de los personajes que fuesen más naturales de los que podía haber hecho únicamente imaginándomelos. Bueno, aquí podéis ver un poco toda esa evolución, ¿no? Desde el boceto, el dibujo a lápiz y el resultado final. Bueno, ya para terminar el color, ¿no? Pues como hablábamos antes, ¿no? Todo en un cómic, al igual que en cualquier otra disciplina, no es casual, ¿no? Y poder utilizarlo de la manera correcta pues nos puede ayudar a que nuestra historia sea más eficaz, ¿no? Y el color, pues bueno, no solamente es un elemento estético, sino que, como decíamos antes con el resto de cosas en el cómic, es también un elemento narrativo. El tipo de colores que utilicemos pues nos va a llevar a un tipo de emociones. En el caso de Arrugas, por ejemplo, son colores pues otoñales, colores pastel, que tienen una connotación más nostálgica, ¿no? Que le iba bien a esta historia. En el caso, por ejemplo, de Las calles de arena, que es una historia más fantástica, es una historia claustrofóbica de un personaje que se pierde en un barrio y nunca puede salir, ¿no? Algo como más kafkiano, pues le va bien que los colores sean más estridentes, ¿no? Jugar con rojos y verdes, que son dos colores que nos agobian, ¿no? Cuando los vemos juntos. Pues bueno, jugar con esos elementos pues potencia, ¿no? Lo que queremos, la sensación que queremos transmitir. En el caso del invierno dibujante, pues bueno, es retratar la historia de aquellos dibujantes españoles en la Barcelona
de los años 50. Pues pensé que para el tono de esta historia le iba bien pues esos colores grises, fríos y bastante apagados. En el caso de la casa es casi la ausencia de color. La casa quería ser totalmente honesto, ¿no? Tanto con la historia que estaba contando, con la forma de narrarlo y con la forma de dibujarlo y de colorearlo, ¿no? Está hecho, como decía antes, pues con bolígrafo y casi de primera intención. Y el color, pues bueno, es únicamente un pequeño detalle, ¿no? Porque pensaba que cuanto más lo enriqueciese, digamos, más artificioso podría parecer y más se alejaría de ese realismo, ¿no? Que quería darle a esta historia. También el color puede funcionar de una forma como más conceptual, ¿no? Esto es una de las historias que hacía para El País Semanal, en la que el color funciona para diferenciar situaciones, ¿no? Cuando son pensamientos es un color, cuando es la realidad funciona en otros. O sea, el color ni tan siquiera tiene que ser un color realista, ¿no? Puede ser simplemente un concepto, ¿no? Y diferenciar las cosas por colores. Bueno, pues ya con esto termino, ¿no? Pues como os decía, ¿no? Pues intento hacer los cómics para comprender, o bien para comprender a mis padres, o bien para comprender, en el caso del Invierno Dibujante, de dónde vengo, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? Pues saber mirar para atrás para buscar una identidad, ¿no? Para saber de dónde vengo, ¿no? Pues conocer mejor a los dibujantes de los años 50, pues me ayuda a conocerme mejor a mí mismo, ¿no? Como parte de un eslabón que llega hasta ahora. Pues conocer más sobre la historia de aquellos republicanos españoles, pues me hace conocer más sobre la sociedad en la que vivo, ¿no? Que queramos o no, es peculiar por el pasado que ha tenido. Pues el caso de la casa, pues lo mismo, ¿no? Pues conocer más esa casa familiar, conocer más a mi padre, pues en cierta manera me ayuda más a conocerme a mí mismo, ¿no? Y al final, pues bueno, como conclusión, lo que os decía al principio, ¿no? Que creo que sigo creando por la misma motivación por la que creaba de pequeño cuando hacía aquella historia de la Guerra de las Galaxias, ¿no? En la que quería revivir ese momento que para mí había sido tan especial. En cierta manera sigue siendo lo que me lleva a hacer cómics, ¿no? Como digo, tengo la suerte de poder hacer los cómics que me apetece hacer, ¿no? Y busco temas pues como el de la casa, porque me permiten, en cierta manera, revivir a mi padre, ¿no? Durante el tiempo que estuve trabajando en ese cómic, mi padre estuvo vivo. Y no solamente eso, sino también, como hacía con la Guerra de las Galaxias, que podía modificar esa historia, también, ¿no? Con esa realidad lo podía hacerlo, ¿no? Y podía poner en boca de mi padre cosas que nunca me dijo y yo contestarle cosas que nunca le dije, ¿no? Con lo cual, al final, para mí, no deja de ser como algo muy, muy terapéutico, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? Al final, hacer este tipo de cosas me parece que es un acto egoísta, ¿no? Y afortunadamente puedo ganarme la vida con ello, pero intento hacer cómics para comprenderme y para comprender el mundo, ¿no? Y espero que el lector también, ¿no? Me siga en ese viaje y mi trabajo le ayude a comprender también mejor el mundo y a comprenderse mejor a sí mismos. Bueno, pues esto más o menos es lo que os quería contar, que hemos estado justo una hora. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario o algún asunto que queráis que hablemos. Sí. ¿Mm? ¿Se me oye? ¿Se me oye así? Sí. Vale. Yo quería preguntarte si tú sabías qué tipo de formación necesita una persona pues joven como yo para poder ser dibujante de cómic, para poder ganarte la vida con ello. Porque no solo por mí, porque yo estoy haciendo un curso de cómic y me gusta bastante, pero también por mi hermano, porque él dibuja súper bien, le encanta hacer cómics, los hace desde pequeñito, Sí. pero dejó los estudios y no ha hecho ninguna carrera. Él dibuja por su cuenta, lo sube a Twitter y tiene muchos seguidores. Uy, perdón. Pero mi madre está preocupada y me ha preguntado que también, yo por saberlo, también aparte, que si tú piensas que una persona por su cuenta puede llegar a algo
o tiene que tener algún tipo de formación? ¿O cuál recomiendas tú? Ya. Bueno, muy bien. A ver, es que es difícil, ¿no? Es difícil. Como decía antes, yo creo que la mayoría de dibujantes o de autores de cómic somos autodidactas, ¿no? Cada uno venimos de un sitio diferente porque no hay una... no se enseña, ¿no? En la universidad hacer cómics, ¿no? O en prácticamente en ningún sitio, ¿no? Entonces, acaba siendo un poco autodidacta. Sí que es verdad que hay como ciertos puntos en común, es decir, pues la mayoría de dibujantes, no todos tampoco, vienen de algo relacionado con el dibujo, ¿no? Yo vengo del diseño gráfico, entonces en diseño gráfico, pues bueno, también dábamos dibujo, digamos que el mundo visual me es cercano, pero tampoco es al 100% así, porque hay grandes dibujantes que no han estudiado nada relacionado con el dibujo, que sí que son totalmente autodidactas. Y con el tema de los guionistas, pues también ocurre lo mismo, ¿no? Vienen de parcelas a veces como muy diferentes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no es imprescindible, pero está bien, ¿no? Cuanto más relación tengas con el medio, muchísimo mejor. Pero yo creo que esto sobre todo es un aprendizaje que funciona mucho practicando y viendo. Es casi como una pasión, ¿no? Que sin darte cuenta no tienes la sensación de estar estudiando nada, pero estás como muy atento a todo, ¿no? Si estás viendo una película, la estás analizando, ¿no? Si te gusta, ¿por qué funciona? Si no te gusta, estás pensando en dónde falla, ¿no? ¿Qué hubieses hecho tú? Si estás leyendo un cómic, estás viendo pues cómo ha conseguido dibujar determinada cosa, ¿no? O cómo, pues qué bien está esto, ¿no? Continuamente estás analizando todo, ¿no? Toda la parte visual, la parte narrativa, y estás practicando, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera, creo yo, de aprender, pero claro, siempre ayuda, ¿no? Si además de una forma más académica, ¿no? Pues tienes una noción del dibujo, de la anatomía o de lo que sea, que no es que sea imprescindible, pero nunca viene mal, ¿no? O sea, cuanto más sepas, siempre es mucho mejor, pero desde luego tiene mucho de leer y de practicar, ¿no? Y de creo yo, sobre todo, ¿no? Y de tener una visión de las cosas, ¿no? Al final yo creo que es que tengas algo, que yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Tener algo que contar y saber cómo contarlo es lo que es importante aprender, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pues las cosas le pasan a quien sabe contarlas, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que vivir de la cultura, como hablaba al principio, es muy difícil, ¿no? Al final, como decía, pues músicos o escritores o cineastas que puedan vivir de su obra, pues no hay muchos, ¿no? Y la mayoría de ellos, incluso escritores o cineastas, ¿no? Que los tenemos y se lo merecen estar en un altar, no todos se ganan la vida con sus novelas o con sus películas o con su música, ¿no? Sino que o escriben artículos en prensa o son profesores de universidad o producen otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también es un camino totalmente válido, ¿no? El compaginar tu trabajo como creador de cómics, de novelas o de cine o de música con una profesión que también te llene, ojalá, ¿no? Que sea lo más cercano posible, ¿no? Los dibujantes de cómic tenemos la ilustración, y yo creo que a la mayoría de nosotros nos encanta, ¿no? Hacerla, porque es muy similar al cómic y al mismo tiempo es como mucho más inmediata, ¿no? Hacer un cómic, como decía, es un trabajo largo, ¿no? Sin embargo, la ilustración es algo que más o menos, pues bueno, en cuestión de días o de semanas o de unos pocos meses lo has resuelto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, te sirve para tonificar también, ¿no? La mente y la mano, sales, vuelves a entrar en el mundo del cómic. Digamos que no es ni mejor ni peor, ¿no? El no vivir directamente de lo que genera tu obra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también te da un cierto relax, ¿no? A la hora de dedicarte o de decidir dedicarte a una profesión relacionada con la cultura, ¿no? Que dependes siempre de un mercado caprichoso que quiera comprar lo que tú haces. De nada.
Sí, el dibujante de cómic también tiene, digamos, tipo jubilación de creatividad. Uf, O sea, que llegue un momento de que dice, ya no me... Ya no... ya no da más de sí. Sí, Sí, claro, y me imagino que claro, y no siempre es a la edad de la jubilación, ¿no? Que eso sería lo triste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que es un miedo que todos tenemos, ¿no? Porque también como nunca sabes muy bien de dónde surgen las ideas y cuál es el proceso, ¿no? que funciona en tu cabeza para tener un nuevo tema, siempre te parece que es algo como muy místico, ¿no? Entonces, como no eres capaz de controlarlo, nunca sabes cuándo va a dejar de estar ahí, ¿no? Entonces te obsesiona un poco el pensar, bueno, y si ya no se me ocurre ninguna historia que contar, y todavía me queda mucho hasta que me jubile, ¿qué voy a hacer hasta entonces, ¿no? Entonces yo creo que es un miedo que todos tenemos, ¿no? El que se agoten las ideas. Y bueno, y luego en cuanto más literalmente lo de la jubilación, pues bueno, imagino que tampoco es una profesión en la que te puedas jubilar muy alegremente, ¿no? Porque como decía antes, ¿no? Tampoco muchos autores pueden vivir de lo que genera su obra, ¿no? Con lo cual tampoco es que puedas decir, bueno, pues ya está, me jubilo y ya no hago nada más. ¿Qué es lo que provocó digamos, dejar, o si no dejar, decidir cambiar la dedicación, no todos los años, a publicidad por, digamos, ese sueño infantil? ¿Fue un hecho concreto? ¿Fue algo, una decisión? Porque claro, no debió ser fácil, me imagino, ¿no? Bueno, ¿O sí? digamos que claro, que fue como un cúmulo de circunstancias, ¿no? Como decía, yo empecé a trabajar con 17 años en publicidad y hacía cómics pues fines de semana y fines de semana, ¿no? Y me daba cuenta de que tenía todo mi tiempo hipotecado, ¿no? Que prácticamente nunca podía disfrutar del ocio, o muy poco, porque quería llegar a poder vivir de los cómics. Pero como suele pasar al 99 o al 90% de los autores de cualquier cosa, todo lo que hacía no iba a ningún lado. Es decir, hacía un cómic con todo mi esfuerzo de sacrificar vacaciones y pasaba totalmente desapercibido. Pues nadie, o prácticamente nadie, lo leía. Además era también una época en la que no había tantas redes sociales como hay ahora, entonces parecía casi como que has tirado algo en mitad del mar y nadie lo ha visto caer, ¿no? Entonces era como bastante frustrante, ¿no? Pero al final es la norma dentro del mundo de la cultura, ¿no? El que hagas algo y no tenga ninguna repercusión. Pero poco a poco sí que por lo menos iba consiguiendo escalar un poco, ¿no? Pues conseguía pues vender un poco más, o conseguía vender en Francia, que es un gran mercado. Entonces fui reduciendo mi jornada de trabajo. Entonces trabajaba solamente media jornada por la mañana y la otra media la dedicaba a mis cómics, que para mí eso ya era haber cumplido casi que mi sueño. Hasta que hice Arrugas. El cómic Arrugas lo hice en esas circunstancias, ¿no? Estando media jornada trabajando en publicidad y media en mi casa haciendo cómics. Y Arrugas de repente, pues bueno, fue esa anormalidad en el sistema, ¿no? En el que haces algo que funciona muy bien. Entonces, pues bueno, se vendió muy bien en España, se vendió, pues bueno, no sé si lleva en 12 o no sé, 15 o no sé, editado en muchos países. Se hizo una película, me he llevado un montón de encargos relacionados con eso, y entonces decidí que era el momento de, por fin, de dejar la publicidad, ¿no? O de, más que dejar la publicidad, porque sí que cerré el estudio en el que estaba trabajando, sí que seleccionar las cosas que me apetecía hacer, ¿no? Hasta ese momento tenía que hacer cualquier cosa, lógicamente, como todos, ¿no? Hacer cualquier trabajo que me llegase, lo tenía que hacer, ¿no? Y además lo hacía de una forma
totalmente anónima, ¿no? Nunca podía firmar mis trabajos porque siempre los firmaba pues la agencia de publicidad que me lo había encargado o quien fuese, pero bueno, las cosas funcionan así y era también lo normal. Y a partir de Arrugas, digamos que los encargos que me empezaban a llegar tenía que firmarlos, ¿no? Era algo que me obligaba, no, pero no me lo has firmado. Ah, perdona, ¿quieres que lo firme? Sí. Entonces la firma, ¿no? Y cuanto más grande, mejor la firma, ¿no? Con lo cual hubo un cambio total, ¿no? O sea, por un lado, ya no me hacía falta la publicidad para poder vivir y por otro lado, de la publicidad solamente me llegaba o podía escoger los trabajos con los que me sintiese a gusto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, fue un cambio que no fue buscado, pero que apareció, ¿no? Y la verdad es que me considero afortunado, porque yo creo que en este tipo de cosas hay una gran parte que depende de la suerte. O sea, ya no tanto de la calidad, o sea, la calidad por supuesto, pero autores de calidad hay muchísimos, pero no todos acaban teniendo un hueco dentro de la industria, ¿no? Y a veces lo tienes y no sabes muy bien el por qué, ¿no? Simplemente porque pasabas por ahí en el momento adecuado, ¿no? Y Arrugas, digamos que funcionó muy bien porque se dieron las circunstancias en España para que eso ocurriese. Por ejemplo, pues bueno, que ya no únicamente en las tiendas especializadas de cómic se vendían cómics, sino que había abierto la FNAC y tenía ya una gran sección de cómic, en la Casa del Libro, librerías como Soriano o País Valencia o librerías más generalistas empezaban a tener determinados cómics. Y mi cómic, que era casi más indicado o más interesante puede ser por la temática para gente de fuera del mundo del cómic que para adentro, pues funcionó muy bien porque era fácil de encontrar, ¿no? Y por la temática que tocaba, pues salió mucho en prensa, junto con María y yo, de Miguel Gallardo, que también tocaba un tema social, pues de repente los temas sociales pues parecía que se podían reseñar sin ningún pudor, aunque fuese un cómic, y además daba para reportajes en los que te llevaban a una residencia de ancianos, como si estuviese dibujando allí el cómic. Digamos que a los medios les dio mucho juego que hubiese un cómic que tratase sobre un tema como ese, ¿no? Con lo cual, pues bueno, fue una conjunción. También era el Premio Nacional que se había instaurado un año antes, pues me concedieron el Premio Nacional, también le dio como muchísima más difusión. Digamos que fue como eso, como un cúmulo de circunstancias que hizo que ese cómic funcionase muy bien, pero del mismo modo, 2 años antes o 2 años después, podría haber pasado tan desapercibido como todo lo que había hecho anteriormente. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Condiciona mucho que el texto tenga que ir incrustado en bocadillos? ¿Que el texto, perdona? Tenga que ir incrustado en los bocadillos, pues lo que se llama. Sí, la verdad es que sí, que es algo que claro, que es parte del lenguaje del cómic, ¿no? El que los textos, no siempre, pero la mayoría de las veces van ahí. Entonces acabas haciendo una especie de síntesis, ¿no? No siempre puedes contar lo que querrías contar, tienes que buscar la mejor forma de hacerlo y que te quepa en el espacio, ¿no? El espacio, por supuesto, que tú te lo gestionas, ¿no? Y puedes hacer la viñeta más grande o el bocadillo más grande, pero siempre tienes una cierta limitación, ¿no? En eso la verdad es que se parece un poco al mundo del cine, ¿no? A los diálogos en el cine. Los diálogos en el cine, salvo que seas Marlon Brando en Apocalipsis Now, no suelen ser diálogos largos, ¿no? Entonces en el mundo del cómic es un poco también así, ¿no? Intentas buscar la forma de decir lo que quieres decir con las menores palabras posibles, ¿no? Con lo cual a veces es un problema, ¿no? Y acabas yendo a un tipo de letra pequeña y para que te quepa, la verdad es que sí. Y sobre todo luego también cuando se traduce a otros idiomas, porque también muchas veces tengo no discusiones, pero claro, conversaciones con los traductores, sobre todo con mi traductora al alemán, con André, porque el alemán es larguísimo y hay palabras que no se pueden cortar, con lo que es como pero ¿cómo quieres que ponga esto aquí? Si esto no me cabe de ninguna manera, ¿no? Entonces en algunos casos tengo que hacer un poco de trampa, digamos, y agrandarle el bocadillo
para la versión alemana, porque es que es imposible con esas palabras tan largas que tienen, pero sí, siempre es un gran problema el tema de los bocadillos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué parte del proceso creativo es la que más te gusta? Pues yo creo que hay dos partes, ¿no? Por un lado está toda la parte de la documentación. Eso me gusta, porque realmente es el motivo por el que estoy haciendo esa historia, ¿no? El querer saber más sobre un tema, ¿no? Pues esas visitas a la residencia, el hablar pues con unos o con otros, recoger testimonios. Digamos que esa parte me gusta mucho, ¿no? Porque es la que, como digo, ¿no? En la que estás aprendiendo todo un tema y estás comprendiendo lo que querías saber sobre ese asunto, ¿no? En el caso del invierno del dibujante también, ¿no? Yo quería hacer un homenaje a todos esos dibujantes que a mí me habían influido, ¿no? Tanto como lector como autor, y no sabía prácticamente nada de ellos. Yo me los imaginaba cuando era pequeño, me imaginaba que la editorial Bruguera debía ser algo así como la fábrica de chocolate de Willy Wonka, ¿no? Un lugar ahí maravilloso, divertido, en el que todos están juntos dibujando y demás, ¿no? Y querer saber más de cómo sería realmente la vida de esta gente, ¿no? Ir descubriendo que se parecía más a la película El apartamento, ¿no? En esa escena que hay un montón de mesas ahí que se pierden hasta el infinito de trabajadores y demás, se parecía más quizás a eso que a la fábrica de Willy Wonka, ¿no? Y toda esa parte de intentar reconstruir la historia, ¿no? Pues mira, pues hablar con uno, pues mira, la editorial estaba aquí, pues mira, vamos a ir al bar que es donde se reunían los dibujantes, a tal sitio, a hablar con unos, a hablar con otros. Digamos que unir todas las piezas, esa parte es de mis favoritas. Bueno, pues nada, genial. Oye, encantado de que hayáis participado con las preguntas y nada, y un placer teneros aquí y espero que lo que os he contado os haya sido de utilidad. Muchas gracias.